A menudo cuando la gente piensa en la realidad, solo piensa en lo que ve, en lo que observa, en lo que siente o en lo que escucha. Pero en realidad nadie se da cuenta que puede haber una realidad más allá, una realidad que no vemos, una realidad que ni siquiera escribimos. Aún no puedo creer que no haya podido pasar ese examen, pero el realismo va más allá de solo lo que vemos. Y es que el objeto es independiente al sujeto que lo observa. En realidad, tal y como dice el realismo, todas las cosas tienen una realidad independiente de el lente con el que se observa. Independientemente de lo que creamos o sepamos, las cosas van a ser así. Posiblemente las leyes del universo nunca vayan a cambiar. Y eso está bien. Podemos acercarnos a través de la ciencia. Sin embargo, incluso hoy en día la ciencia no es exacta. Pasan los días, pasan las horas, y el deseo infinito de acercarme a algo con lo que pueda llamar realidad me quema, me cansa, como el día que falleció mi hermana. Según lo que he leído, para esta corriente epistemológica, la fuente del conocimiento se encuentra en las mismas cosas, pues éstas son reales, independientemente de la conciencia cognoscente. El realismo hace la diferencia con base a lo que realmente existe y lo que se cree que existe, como por ejemplo las cosas que nos pasan al día a día, los conceptos de calor o frío, incluso conocimientos que van más allá, conocimientos teológicos, por ejemplo. A veces, cuando salgo a la calle y me pongo a observar el mundo que me rodea, pienso en cosas como pobreza, marginación, violencia, lo que está bien y lo que está mal, saberes que en lo correcto no, me hacen una persona que piensa. Sin embargo, para el realismo, esto fundamentalmente no es tan importante. Depende de la corriente en la que podamos visualizar este hecho. Porque sí, podemos hablar de constructos sociales, de marginación, sobre qué es pobreza, de si las personas de ciertas colonias viven mejor que otras o no, las acciones o las causas que llevan a las personas a vivir en estas situaciones, a delinquir. Sin embargo, la realidad va más allá. Todo eso se acaba, si lo queremos ver así, cuando una bala entra a más de 100 kilómetros por hora en el cráneo de una persona. Cuando un niño jugando toca un cable de alta tensión que está al descubierto. O cuando la basura termina por quitarle la vida a algún animal que antes vivía aquí, del que era su hábitat natural, pero que ahora ya no queda más que un espacio baldío, basura y delincuencia, si lo quieres ver así. Sin embargo, para el realismo, las cosas no son buenas ni malas, bonitas o feas, violentas, no importa tu perspectiva o la subjetividad que tú ocupes. Realmente la muerte es y ya está. La electricidad no va a cambiar su funcionamiento simplemente porque pensemos que no nos va a pasar a nosotros. Si yo tocara un cable, realmente no podría ser tan ingenuo para pensar que podría sobrevivir a eso. Incluso si no lo pensara y lo hiciera, la realidad simplemente acabaría con mi vida. El realismo idealista admite que un buen número de objetos no existe más que en el pensamiento,
En algunos casos, lo que conocemos existe en nuestro conocimiento, pensamiento y toda actividad de nuestro espíritu. Sí, no podemos pensar en cosas reales que aún no hemos visto. Sin embargo, la inexistencia de pruebas no es prueba de inexistencia. Y considero que podemos llegar a un conocimiento mayor sobre la realidad, a un conocimiento menos objetivo y más de lo que nos rodea. El realismo ingenuo, por otro lado, dice que no distingue entre percepción, que es un contenido de la conciencia y el objeto percibido. Tampoco existe para esta corriente la distinción entre sujeto y objeto. No ve que las cosas no son dadas en sí mismas, en su corporeidad, inmediatamente, claro, sino solo como contenidos de la percepción. Después de todo lo que he pasado, creo que el realismo epistemológico tiene ventajas y desventajas, como todo. Entre las ventajas se encuentra su capacidad para proporcionar una base sólida para el conocimiento objetivo, permitiendo la creación de teorías que reflejan la realidad de manera precisa. Sin embargo, una desventaja podría ser abordar la influencia de la percepción y la interpretación individual en la construcción del conocimiento, ya que el realismo epistemológico tiende a asumir una realidad objetiva independiente de la mente humana. Y esto, como personalmente he podido vivir, no es tan fácil. El estado de ánimo, los sentimientos, la sociedad, el espacio en el que nacemos, en el que crecemos, las cosas que leemos, las cosas que aprendimos, las cosas que creemos, todas estas interpretaciones e intersubjetividades que tenemos hacen que sea más difícil poder separar la mente humana de la realidad misma. Además, algunos críticos argumentan que puede ser difícil determinar con certeza qué aspectos de la realidad son independientes de la observación y cuáles son influenciados por la interpretación subjetiva, por lo que creo que nunca es bueno dejarse llevar por una corriente o una filosofía al extremo. Yo casi pierdo mi vida y también me pierdo a mí mismo. Hay que aceptar que aunque hayan cosas que no se puedan ver, sí existen, como los sentimientos, por ejemplo, cosas que no se pueden analizar solo psicológicamente, sino que tienen una realidad y que existen totalmente. Incluso si solo fuera un impulso neurológico, va más allá de la psicología simple como la que estudiamos. Mi vida está muy mal. He llevado al límite todo esto y me he refugiado en una manera de pensar, pero estaba haciendo todo lo contrario al realismo. Estaba yendo contra la realidad misma de las cosas